Esa es la palabra que para comenzar este año Dios nos ha dado. La encontramos en los pendones, por todas partes, puerta de esperanza. ¿De dónde viene la puerta de esperanza? ¿Por qué la puerta de esperanza? Y vamos a hablar sobre la esperanza que en días como estos, en ocasiones, en situaciones como las que estamos o hemos atravesado como ciudad, ayer, hoy, no nos esperábamos realmente estas situaciones a nivel de las bombas, de los atentados, pero todo esto también de alguna manera tiene que hacernos reflexionar de cuál es la esperanza que tenemos y no dejarnos atemorizar realmente, sino saber que con nuestro Dios podemos ir de gloria en gloria, ir de poder en poder, como dice su palabra. Hay un refrán popular, hay un refrán que dice que lo último que se pierde es, ¿qué? Lo último que se pierde. Es un refrán popular, las abuelas lo decían y tal vez nosotros también lo hemos adoptado, que lo último que perdemos es la esperanza. Pero ¿sabe? Muchas veces es lo primero que abandonamos, es lo primero que perdemos, es lo primero que dejamos cuando las situaciones se tornan difíciles, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos. Entonces la esperanza empieza como a marchitarse. En la Escritura encontramos en primera carta de Corintios 13:13, primera carta a los Corintios 13:13, dice: y ahora, ¿cuándo? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántos? Bueno, están de moda la familia de 3 niños. Yo no sé quién fue que puso esa moda aquí en la iglesia. ¿Quién fue? Pero bueno, muchos tenemos familias donde son 3 hijos. Y se conoce como la situación del hijo del medio. El mayor, pues el primero, wow, la experiencia, bueno, tantas cosas para descubrir. Llega el segundo y cuando llega un tercero, el último, pues todo para el último. Y el del medio empieza a llevar del bulto el del medio. Por eso es que hay que ponerle cuidado a los hijos del medio, porque de alguna manera pueden ser desplazados por los primogénitos o por los benjamín. El primogénito tiene, según la Biblia, doble porción y el benjamín 5 porciones y el del medio no aparece. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí dice 3. Y sí o no que hablamos mucho del amor y hablamos mucho de la fe, pero la esperanza como que, ¿la esperanza dónde queda? La esperanza como que ni la tenemos en cuenta. Entonces la esperanza a veces ha sufrido el síndrome del hijo del medio, la esperanza. Bueno, si algún hijo del medio está aquí, el Señor restaura todo. Si algún hijo del medio se encuentra entre nosotros, no salga igual. Dios cambia todas las situaciones, Kelly, Sánchez y demás. Muy bien. Ok. Mientras el amor, hablando de estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pudiéramos decir la fe es lo que genera sustancia a la vida. El amor es la esencia de la vida cristiana. La fe es la sustancia de esta vida cristiana. El amor es la esencia, el mayor es el amor. Pero ¿qué será la esperanza? Permítame decirle, la esperanza es fuerza, es la fortaleza. La fe es la sustancia, el amor es la esencia, pero la esperanza es la fuerza, es la fortaleza de esta vida cristiana. ¿Sabes? Es la única posibilidad, la esperanza es lo que posibilita la transformación de las cosas. La esperanza posibilita la transformación de las cosas. Y podemos decir
es una característica exclusiva de la vida cristiana. Es una característica. Hay gente que tiene fe en muchas cosas, que ama, pero que tenga esperanza. Realmente, vamos a ver según la palabra, esta como exclusividad de la vida cristiana, la esperanza. En Efesios 2:12 dice, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. En aquel tiempo, cuando conocíamos del Señor, nosotros estábamos con la condición espiritual, la condición de toda persona que no conoce al Señor Jesús. Está alejado de la ciudadanía, ajeno a los pactos de promesa, sin esperanza, sin Dios. En el animismo o en el secularismo, su historia, la historia de ellos es fatalidad. Todo va empeorando, de mal en peor. Pero ¿qué encontramos en la Escritura? Que el Señor a nosotros nos lleva y nos transforma de gloria en gloria. Dice el Salmo 84 que vamos de poder en poder, que cada día nos renovamos en nuestro hombre interior, nos renovamos día a día, que las cosas del Señor, como la senda del justo, como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, a diferencia de la cosmovisión secularista o animista. La cosmovisión bíblica es una cosmovisión llena de esperanza, y no solamente porque nos queramos hacer allí como un ejercicio de neurolingüística, de programación neurolingüística. Programémonos a pensar esperanzadoramente. No, eso todo surge realmente de quién es nuestro Dios y de qué dice Él en su palabra. La esperanza se nutre de Dios y de su palabra. Romanos 15, leemos versículo 4, Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con qué propósito se escribieron las cosas en la Escritura? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Por la paciencia y consolación de las Escrituras, por lo que le pasó a hombres y mujeres de fe, por lo que sucedió según los relatos de la Escritura, podemos nosotros entonces recibir esperanza, tener esperanza. Si te falta esperanza en algún área de tu vida, ¿sabe qué es lo que te falta? Meditar la palabra de Dios. Si te falta esperanza en algún área de tu vida, lo que te está faltando es meditar la palabra de Dios, porque en ella tenemos esperanza, de ella sustraemos esperanza. Cuando conocemos, cuando leemos, cuando meditamos cómo Dios respondió, cómo Dios actuó en situaciones tensas, en situaciones, en problemas, en enfermedades, cómo el Señor respondió, cómo el Señor respaldó, cómo el Señor estuvo presente en diferentes situaciones de la vida de otras personas, como tú, como yo. Así que para que no te falte la esperanza, no dejes de meditar en la palabra de Dios.
No dejes de meditar en la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer, cuando empezamos a oír todos los noticias y tantos desastres por aquí y por allá, aún necesitamos ser muy sabios para no reproducir, para no reenviar audios y demás de gente que ni conocemos. Situaciones como las de ayer dio para que salieran una cantidad de audios por todas partes. Debemos escuchar cuáles son las fuentes oficiales de los hechos, porque hay gente que se aprovecha del pánico, hay gente que está aún en estado enfermizo de querer contagiar, de desesperanza, de querer contagiarnos de la desesperanza que tiene la gente que no tiene a Cristo. Recuerde el estado de la gente que no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no tiene ciudadanía, no tiene identidad, no tiene promesas, no tiene a Dios, no tiene esperanza. Ahora, pero ahí también en el versículo 13 de Romanos 15 encontramos esta declaración, una de las que más me maravilla y aprecio. Romanos 15:13 dice: el Dios de esperanza. ¿Hay alguna esperanza de nombre aquí hoy? Creo que no hay ninguna hermana Esperanza, la suegra de Oscar, pero no está aquí. Pero aquí habla el Dios de esperanza. La Biblia también habla el Dios de paz. Pero el Dios de esperanza, tenemos que conocer a ese Dios de esperanza en medio de la situación caótica que pueda sucedernos, en medio de la tribulación en la que podamos estar caminando. Necesitamos conocer al Dios de esperanza. Es uno de sus atributos, es una parte de su ser, Dios de esperanza. Por eso decimos que la esperanza es una virtud exclusiva de la vida cristiana, porque el Dios a quien amamos, adoramos, se le reconoce como el Dios de ¿qué? De esperanza, ese Dios de esperanza. Y esta es una oración también, una declaración, una petición: os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solamente tener una esperanza como un brochazo de barniz que viene el agua, lluvia y hace desaparecer. Aquí habla de que nuestra esperanza es Dios, Dios de esperanza, pero que Él nos llena y nos hace abundar en esperanza. Realmente, cuando nos acercamos a alguien lleno de esperanza, se nota. Y debemos interactuar con gente que está llena, abundando en esperanza. Porque hay otros por ahí que abundan en pesimismo, que abundan en malayarse, el ay, 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 en el ayes y en los ayes y en malayarse. Nosotros debemos saber a quién le damos acceso a nuestra vida, que afecta nuestra vida. Hay diferentes círculos de amistad. Hay amigos, pero hay íntimos. Y debemos ser sabios y entendidos cuáles son los íntimos, personas que le damos acceso a nuestra vida. Es gente llena de esperanza. Si no lo es, pues vas a ser afectado con el pesimismo, con el negativismo con que ven las cosas. Hay gente que pareciera que tuviera los lentes oscuros todo el tiempo y todo lo ve oscuro, todo lo ve con esos lentes de su cosmovisión fatalista. Eso describe si está en uno de los extremos del animismo o del secularismo. Pero según esta palabra, el Dios de esperanza nos llena del fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, fe. Es fruto del Espíritu Santo. Esta interacción con el Espíritu Santo es la que nos llena, nos satura, nos debiera saturar de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, el poder del Espíritu Santo lo hemos muchas veces solo restringido, ahora que salió acerca de el 18 que vamos a tener
una mañana de sanidad, de milagros con este evangelista, pero a veces el poder de Dios solamente lo hemos visto circunscrito a sanidades, a cosas físicas o materiales. Pero mira que el poder del Espíritu Santo también está aquí involucrado en hacernos abundar en la esperanza. En segundo lugar, pudiéramos decir, conforme a las Escrituras, que el evangelio que anunciamos, el mensaje que nosotros encarnamos, es un mensaje de esperanza. En Colosenses capítulo 1, 23, sustenta este pensamiento: el evangelio que anunciamos, el mensaje que encarnamos, es un mensaje de esperanza. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro. La esperanza del evangelio es una esperanza, como veremos ahora, no solamente que nos cubre en esta tierra, sino que pasa más allá, hacia la eternidad. La esperanza que tenemos. Por eso el evangelio centrado en el juicio, el evangelio centrado en la condenación, el evangelio centrado en la maldición, pues no es el evangelio que vino a darnos el Señor Jesús. Es el evangelio de esperanza. Esperanza para todo aquel que está necesitado. Esperanza para todo aquel que tiene una necesidad en su vida. Esperanza en Dios. Pedro también lo dijo en la primera carta 1:3, del capítulo 1, versículo 3, primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué solo el cristianismo es una vida de esperanza? Porque su líder, su fundador, es el único que dejó la tumba vacía. Todos los demás líderes de las religiones o filosofías, Buda, Mahoma, Confucio y los demás, todos ellos, sus huesos están en sus tumbas allí. Pero nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. Y eso es lo que hoy en la mesa del Señor hemos celebrado. Hemos hecho memoria de su muerte y de su resurrección. Pero también hasta que Él vuelva. Es decir, la mesa del Señor es una mesa de esperanza. Nosotros, los que creemos en el Señor, nosotros creemos que Él regresará, que Él volverá a transformar este cuerpo de humillación nuestra, como dice Pablo a los filipenses, en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Si nosotros solamente esperáramos en Dios, en esta tierra, para esta vida solamente, dice primera carta a los Corintios 15, seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos, de todos los que tienen alguna creencia. Si solo esperamos en Dios para esta vida natural, para esta vida temporal, fuéramos nosotros los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero nosotros, como dice esta escritura de Pedro, nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva por causa de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Al tercer día Dios lo desató de las amarres de la muerte y lo sacó de la tumba y lo sentó al lugar más alto, al lugar a su diestra para siempre, al Señor Jesucristo. Y todos los que en Él creemos tenemos esta misma esperanza viva, y este es el evangelio que nosotros predicamos, que ciertamente todo aquel que ha creído en Cristo no morirá eternamente. Todo aquel que ha creído en Cristo, aunque haya muerto físicamente, llegará el día de su resurrección. Ese es uno de los fundamentos de la vida cristiana. Ese es uno de nuestros fundamentos
que no lo tiene ninguna otra religión, que no lo tiene ninguna otra filosofía, que Jesucristo resucitó y Él es la primicia. Primero Él, luego los que durmieron con el Señor seremos levantados, y los que vivan en su venida, transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él para siempre. Solo los cristianos. Y esta es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, no es una esperanza que solamente tenemos allí que hacer fuerza y apretar los dientes para que algo pase. Es una esperanza viva, viva, porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Solo el cristiano puede ser optimista con relación al mundo. Guerras, hambrunas, pestilencias, el final de los cielos y la tierra como los conocemos ahora. Leíamos en esta semana, leíamos en segunda carta de Pedro, y el capítulo 3, del versículo 13, cuando leímos por allí, segunda carta de Pedro 3:13, dice: pero nosotros esperamos, nosotros tenemos esperanza según sus promesas. Tú no puedes esperar nada que Dios no haya prometido. Esperar algo que Dios no ha prometido es torpeza. Solo tenemos derecho de esperar lo que Él ha prometido y de esperarlo con la fuerza que da el Espíritu Santo. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso lo dijo Pedro en ese pasaje apocalíptico que describe Pedro en la segunda carta, capítulo 3. Que los cielos que conocemos ahora, la tierra que conocemos ahora, está reservada para el fuego. Algunos han dicho que el final de este cosmos, como lo conocemos hoy en día, el final puede ser por una guerra termonuclear, por una tercera guerra mundial. Esa es una opción. Otros hablan acerca de un meteorito. Los meteoritos, hay toda una cadena de asteroides y cada rato están hablando de fulano, sutano, meteorito que va a pasar, no sé cuándo va a pasar uno cerca de la Tierra. Y bueno, se hace mención de que un meteorito fue el que extinguió una época la Tierra y los dinosaurios y todo lo demás. Pero también pudiera ser una explosión de alguna estrella, alguna de estas novas, supernovas, todas esas cosas por allá. Con este panorama, pues más de una persona pues vive en tremenda ansiedad, vive en tremenda inquietud con todo ese panorama. Cada vez que hay noticias de estos eventos, y la Biblia, Jesús habló que las potencias de los cielos serían conmovidas. Entonces yo me inclino un poquitico de que algo va a caer de por allá. Yo me inclino porque dice: las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán. Pero ante ese panorama, ¿qué hacemos? ¿Comer uña? No. Ante ese panorama podemos decir, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, entonces quienes tenemos esperanza podemos decir: ya vienen los cielos nuevos, ya viene la tierra nueva, donde mora la justicia, porque eso lo ha prometido nuestro Dios. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida, tiene esperanza para enfrentar la vida, frente a la corrupción, a la violencia, a la injusticia, al resquebrajamiento moral que vive nuestra sociedad. Debe decirle una cosa: no será una persona la que va a cambiar esto en nuestra nación. Siempre los pueblos, y sobre todo los pueblos latinoamericanos, siempre viven como esperando un Mesías que le resuelva los problemas a la sociedad. Pero no va a ser un hombre, una mujer quien resuelva los problemas. ¿Saben? Los problemas en nuestra nación comienzan a resolverse el día
que nosotros en casa apliquemos los principios de la palabra de Dios. Desde que cada hogar de esta nación adopte los principios de la palabra de Dios, los valores de la palabra de Dios, empieza el cambio en esta nación. El cambio no vendrá de alguien que se siente en la presidencia, no vendrá el cambio para una nación de esa manera. El cambio vendrá desde abajo, el cambio vendrá desde los corazones de cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los corruptos que están allá sentados? ¿De dónde nacieron? ¿De dónde provienen? De familias que tal vez también, donde vieron que la corrupción comenzaba, cambiando el contador de la energía, alterando cosas. ¿De dónde comienza la corrupción? ¿De dónde va a venir el cambio? Claro que esperamos que hayan personas temerosas de Dios dirigiendo la nación. La Biblia lo dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero lo que pueda hacer una persona allí no va a poder contrarrestar lo que haga toda la masa de habitantes de una nación. Entonces, lo que tú hagas por Colombia, lo mejor que puedes hacer por Colombia es formar una nueva generación de colombianos. Y esos hijos que Dios ha puesto en sus manos, esos hijos, esas hijas, enseñados, instruidos en el camino de Dios, serán entonces respuesta de Dios para la transformación de nuestra nación. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. La muerte es un enemigo. La muerte que causa temor. El temor a la muerte es un enemigo que el Señor Jesús destruyó y quebrantó. Pero para nosotros, los que tenemos esperanza en su resurrección, entonces la muerte es solamente un paso, es solamente una oportunidad. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir es ganancia para quien en vida Jesús fue su vida. Morir es ganancia para quien en vida Jesús fue su vida. En tercer lugar, la esperanza nos asegura que lo porvenir es mejor. La esperanza nos asegura que lo porvenir es mejor. Miremos 3 versículos de la Biblia. En Jeremías 29:11, que es uno de los más citados en los últimos tiempos. Si nos metiéramos al Google, ¿cuál es uno de los versículos que más consultan los cristianos? Jeremías 29:11 es uno de los más queridos versículos de la Biblia. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La gran pregunta, porque nos hemos quedado con que Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de mal, nos hemos quedado en esa porción del versículo, pero no en la última parte, para preguntarnos, ¿yo qué estoy esperando? ¿Yo qué espero para mí? ¿Cualquier cosa estoy esperando para mí? Para mi familia, cualquier cosa, dice, para darles el fin que esperan. ¿Será que mi esperanza está conectada realmente con los pensamientos de Dios? Como les decía, si no tengo esperanza, lo que no tengo es palabra de Dios en mí. ¿Cuál es el fin que estás esperando? ¿Es un fin incierto? ¿Es un fin inseguro? ¿Cuál es el fin que estás esperando de esto? De esa situación por la que estás atravesando. Hay dichos, los dichos nos hablan de nuestra fe. Los dichos que tenemos, tal vez si no los decimos, pero están por allá alojados en la trastienda, en el subconsciente. Hay dichos que dicen, lo que ha de ser, será. Lo que ha de venir, que venga. ¿Sabe? Eso es fatalismo. Eso es o animismo o materialismo. Eso no es cristianismo.
Lo que ha de ser será, lo que ha de venir vendrá, lo que me ha de suceder. Si voy a morir en un accidente, pues así esté en la cama, me voy a caer y me voy a morir. ¿Cuál es el fin que estás esperando realmente? Hay quienes no están esperando nada. Hay quienes no esperan nada. Entonces pudiéramos decir, la fe y la esperanza están conectadas tremendamente, porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces no podemos como divorciar la fe de la esperanza. Pero ¿qué estás esperando para tu salud? ¿Qué estás esperando para tus finanzas? ¿Qué esperas? Las cifras que dicen los economistas, las cifras, cada vez que se leen las cifras, la economía en retroceso, no sé qué, desempleo, no sé qué más cosas. ¿Por qué vives tú? ¿De acuerdo a qué vives tú? Pues eso es lo que estás esperando que te suceda a ti. Y sabes, dijo Job, el mal que temí me sobrevino. El mal que temí me sobrevino. Entonces yo te pido que revises lo que esperas. ¿Qué estás esperando? Pero espera según sus promesas. Sus promesas son sí y amén. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén, para la gloria de Dios. ¿Qué estás esperando que suceda contigo, con tu familia? Miremos Jeremías 31. Jeremías 31, 17, 16 y 17. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. El Dios de esperanza nos da esta palabra, donde dice, deja de llorar ya, deja de la pataleta ya, quita esa condición. A veces pensamos que a Dios lo vamos a enternecer si nos ponemos a llorar. No, Él no necesita esa. Él es el mismo, con lágrimas o sin lágrimas. Pero está diciendo, reprime ya. Esta angustia que estás teniendo, esta angustia es como los que no me conocen. Esta angustia que estás viviendo es como los que no saben quién soy yo. Reprime, quita ya. Porque te digo que hay salario para tu trabajo. Salario para tu trabajo. Decirle al justo, dice Isaías 3:10, decirle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Decirle al justo que le irá bien, comerá del fruto de sus manos. Lo que trabaje no será para que otro lo coma. Lo que trabajes, lo que edifiques no será para que otro viva en esas casas. Lo que hagas será para bendición tuya. Dice, esperanza hay también para tu porvenir. Esperanza hay para tu porvenir. Los años van y empieza la crisis de la vejez. Para algunos, ¿qué va a pasar? No me pensioné. ¿Qué va a pasar conmigo ahora que las fuerzas se reduzcan? Pues dice la Biblia que en la vejez, dice el Salmo 92, en la vejez fructificarán. ¿Quién dijo que los viejos no tendrán fruto? La mentalidad nuestra. En la vejez fructificarán, reverdecerán, estarán vigorosos para anunciar que el Señor, su fortaleza, es recto, dice el Salmo 92. ¿Por qué vamos a vivir? ¿Por lo que Dios dice o por lo que dice la sociedad? Que hay que jubilarse y retirarse, cuando es todo lo contrario. Creo que los mejores años no son los que hemos vivido, los mejores años son los que vamos a vivir.
son los que están delante de nosotros. Es ahora y no es algo retórico y no, por favor, no es algo que estamos aquí como haciéndonos un lavado de cerebro, tratando de ayudarnos, superación personal, supérate un poquito con pensar que lo mejor está por venir, todo el mundo lo dice. Pero se cae como un castillo de naipes todo lo que no está sostenido en lo que Dios ha prometido. Esperamos según sus promesas. Espera según su promesa. Y Zacarías 9:12, uno de mis favoritos, Zacarías 9:12, Zacarías esperanza de este versículo, si lo meditaras de día y de noche. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy, ¿cuándo? Hoy. Y hoy será cada día. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Prisioneros de esperanza. ¿Qué imagen le viene? ¿Cómo así quedar no solo lleno de esperanza, que el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en el creer para que abundemos en esperanza, sino además de estar llenos, estar presos de esperanza, prisioneros de esperanza? Es decir, lo que respira cada uno de los que le creen al Señor, sus promesas, lo que respira cada uno, lo que transpira cada uno, debe ser esperanza, donde quiera que va, donde quiera que está. Las cosas pueden que no se alineen todas de una vez, pero con la esperanza en nuestro corazón, el Señor ha dicho: yo les restauraré. Les anuncio hoy que les restauraré el doble. ¿Has perdido algo? ¿Te han robado algo? ¿Te han quitado algo? ¿Lo dejaste por ahí? Pues el Señor dice aquí: os restauraré el doble. El doble. El doble. Así que reprime del llanto, el llanto, tu voz y las lágrimas de tus ojos. Vuélvete un prisionero. Alguien que está confinado, que por donde se mueve solo encuentra que está limitado de esperanza. Conviértete en eso. Vuélvete a la fortaleza que es Dios, porque Él lo ha dicho. Y en cuarto lugar, nuestra esperanza, como les digo, no solamente para esta vida, que está claramente definida por estas escrituras y otras más, como debe ser nuestra vida, sino que nuestra esperanza se extiende hasta los días de la eternidad. Ya les mencioné, pero Filipenses 3, 20, 21, Filipenses 3, 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No teníamos ciudadanía sin Cristo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos los que tenemos nuestra esperanza en la venida del Señor Jesús, podemos esperar esta transformación, como dice Pablo en otra parte, como en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿qué será la diferencia entre un creyente y otro que tiene la misma esperanza? La diferencia será el brillo de la gloria. El brillo de la gloria, la diferencia del brillo de la influencia espiritual en la eternidad, tiene que ver con lo que cada uno hizo, con lo que cada uno hizo, con lo que Dios le dio. No brillarán de la misma intensidad, no brillaremos en la misma dimensión cada uno de nosotros. Aunque recibamos un cuerpo glorioso como el suyo, habrá distinta intensidad de luz, distinto grado de influencia espiritual, y eso depende de lo que hicimos responsablemente con lo que el Señor nos dio en esta tierra, de cómo nosotros crecimos y nos desarrollamos en los dones llamados habilidades que Dios puso en nuestra vida. Cada uno es responsable con lo que Dios le ha dado, cómo lo ha usado, cómo lo ha invertido cada uno de nosotros. Esto no será
igual para todos, en el sentido de que unos brillarán con más gloria que otros. Eso es lo que dice en Daniel capítulo 12, mas los entendidos resplandecerán y los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas. Y también en Corintios dice que hay distinto tipo de gloria. Así que no desperdicie tu tiempo en esta tierra. No desperdicie con lo que Dios te ha dado. No te sientes encima. No entierres los talentos que Dios te ha dado. Desarrolla lo que Dios te ha dado. Crece con lo que Dios te ha dado. Deja la inmadurez espiritual. Es hora de que tú inspires a alguien más. Si no lo estás haciendo, es hora de que te despiertes. ¿Yo a quién estoy inspirando? ¿Quién me está viendo que quiera decir, yo quiero conocer a Dios como Él conoce a Dios? ¿Quién a su lado está siendo impactado por tu vida? ¿Quién? ¿A quién estás realmente inspirando con tu vida de fe, con tu vida de esperanza? Bueno, y para terminar, pudiéramos decir, nuestra esperanza no es algo, nuestra esperanza es alguien. Nuestra esperanza no es algo, nuestra esperanza es alguien. Es una persona maravillosa, a quien debemos volver todo el tiempo, con quien nos debemos conectar a toda hora, todo instante. Primera Timoteo, normalmente los saludos de las cartas los pasamos muy rápido, como que no hubiera mucho contenido, como que fue un espacio para llenar ahí antes de empezar a desarrollar los temas de la doctrina y los demás. A veces los saludos como que no tienen mucha importancia. Pero 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo es nuestra esperanza. No es algo allí que nublado, disperso. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestra esperanza. Y donde Él está, y lo que Él es, y donde Él está, es nuestra esperanza. Por eso vuelvo a decir, sin Cristo no hay esperanza. No tiene esperanza aquel amigo suyo, familiar suyo, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Él es nuestra esperanza. Cuando dijimos puerta de esperanza para este 2018, la Biblia habla en Juan. Jesús mismo dijo acerca de Él, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. ¿Las puertas de qué nos hablan? Las puertas nos hablan de acceso a nuevas oportunidades. Puertas de esperanza son nuevas oportunidades. Acceso a cosas que no hemos caminado antes, que no hemos entrado antes. Puerta de esperanza. Jesús es nuestra puerta de acceso y lo seguirá siendo. Ninguno puede entrar por otro lado a la salvación. Ninguno puede prefabricar otra puerta para entrar y relacionarse con Dios. ¿Sabe? Dios así lo determinó, que en Cristo, que en Jesús esté todo lo que necesitamos nosotros. En Él. Él no nos lo puso por allá para ver quién se lo encuentra, como esos reality, encuentra por aquí una pista para ver cuál es la otra y llegar allá a ver al final si la encontramos. Todo lo que es del Dios verdadero está en Cristo para nosotros. No en nada más, no en doctrina cristiana, no en experiencia espiritual. Todo lo que es del Dios verdadero está en Cristo, lo encontramos en Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Y gracias a Dios por simplificarnos la cosa, porque podíamos estar nosotros sin saber realmente por dónde vamos a llegar. Pero dice la Biblia en 2 Corintios 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, reconciliando al mundo con Él. Que todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo.
que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría de Dios, poder de Dios, santificación, justificación, redención. Por eso realmente no hay antidios, pero sí hay anticristo. Porque es querernos sacar a Cristo, es quererlo sacar, porque entonces quedamos a la deriva para encontrarnos con cualquier Dios. Pero el Dios vivo y verdadero se encuentra en Cristo y a través de Él lo encontramos. Por eso Él es, y únicamente Él, nuestra esperanza. No cojas atajos. Hoy en día ahí está el comezón de oír cosas nuevas, cosas raras, como si eso fuera lo que nos asegurara un crecimiento espiritual. Y gente en las iglesias inconstantes, dice Pedro, cuando se refería a Pablo, y me llamó mucho la atención, miremos esto en la segunda carta de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, segunda de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas. Y está hablando de la venida del Señor y de todo el contexto del final de los tiempos. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, sin conocimiento, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dios ha establecido que sea en Cristo Jesús y solo en Él la puerta de esperanza que tenemos para todo en esta vida y la venidera, en Cristo. Si en este púlpito empezamos a hablar de que hay otra manera de llegar a Dios, no será el Dios verdadero, no será el Dios vivo, porque Él ha determinado que solamente sea por medio de Cristo, en Él, por Él, para Él, todas las cosas en esta vida. Así que no es algo, la esperanza, un intangible, una cosa dispersa, es una persona maravillosa. Y Colosenses 1:27 remata diciéndonos, Colosenses 1:27, en quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Por eso no tenemos que salir corriendo por allá que dijeron, aquí está Cristo, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es triste ver cuánta gente que conocí, que dejaron de seguir al Cristo en ellos para irse detrás de hombres que dijeron que eran Cristo. Jesucristo en su segunda aparición, y que hoy en día dice que es mujer. Cristo es mujer hoy en día, y una cantidad de cosas, y allá gente siguiendo. ¿Por qué? Porque eran indoctos e inconstantes y torcieron las escrituras para su propio daño. La puerta de esperanza, la puerta de esperanza es Cristo para nosotros, Cristo para ti. Y conocerle a Él realmente es conocer al Padre. Conocerle a Él es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y al Padre que me envió. Esta es nuestra esperanza. Para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para todo nuestro ser, Él es la puerta de esperanza. Para todo tu ser, para todo lo que implica tu vida en esta tierra y en la vida venidera. Un momento allí con tus ojos cerrados, un momento allí con tu corazón abierto. Si has esperado cualquier cosa
Si has estado esperando cualquier cosa, que sea lo que sea, que venga lo que venga, como en la desesperación de qué más da, me rindo, no tienes que rendirte delante sino de Dios. No tienes que rendirte delante de nadie más, sino delante del Señor. Pues el que se rinde delante de Él es un vencedor. Pero si en algo has estado esperando cualquier cosa, hoy reacomoda tu esperanza. Hoy realinea tu esperanza. Quizá cuando los dictámenes, quizá cuando los diagnósticos, quizá cuando los extractos, quizá cuando las cosas dicen que no está bien. Sin embargo, el Señor ha dicho, hay esperanza para tu porvenir. Vuélvanse a la fortaleza que es Dios y déjense aprisionar de esperanza. Hay restauración al doble. Hay restauración al doble. Padre, gracias te damos. Dios de esperanza. Triunfaré mañana porque